13, miércoles 14 de mayo de 2025. Asuntos económicos, siempre ligados a veces a la política, que vamos a abordar con nuestros invitados de hoy, a quien ya doy la bienvenida. Juan Rollo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Luis Antonio Sáez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos pasado el martes y 13, pero vosotros no sois supersticiosos, ¿a que no? No, la verdad es que el mundo es aleatorio y la verdad es que la superstición no cabe en estas lides. Exacto. Además, si repasamos fechas, no hace falta que sea martes y 13 para que ocurran, ya me entendéis, desgracias. Me estoy refiriendo al apagón, sobre todo que pasó un lunes 28 de Pensaba abril. que al Real Zaragoza. Bueno, que encontraríamos muchas sí, fechas. Ahora llueve un poco menos. Sí. Mi padre siempre decía que toda situación mala es susceptible de empeorar, con lo cual, efectivamente... Es verdad. Y la ley de Murphy siempre nos está ahí, ¿verdad?, acechando. Bueno, realmente, aquí hablamos muchas veces de empleo y hay unos datos interesantes que vamos a compartir con vosotros y con la audiencia, que vamos a comentar, que vamos a desmenuzar, a meter el bisturí, como me gusta decir a mí. Es un informe, en principio, del Banco Central Europeo. También hay otro que tengo aquí de Funcas. Los titulares con los que vamos a comenzar la tertulia es que, según este informe, la inmigración impulsa el crecimiento del PIB, impulsa la riqueza en España, sobre todo desde 2019, en toda Europa, pero especialmente en nuestro país. Fijaos bien, Funcas escogió que la inmigración aportó el 84% del crecimiento de la población española desde 2022. Lo eligió en su día como el dato del año. 50 millones de habitantes tiene ahora mismo España, un aumento de 1,5 millones en los 2 últimos años, de los que apenas 300.000 son nacionales y 1,2 millones son extranjeros. La mayoría de ellos se han incorporado al mercado laboral. Luego entraremos en detalles de también, bueno, en qué empleos se están incorporando esos inmigrantes, esos extranjeros, y porque ya nos dicen hace tiempo que necesitamos millones para que se vayan incorporando al sistema laboral y de seguridad social español. Un primer análisis, Juan. Bueno, a mí me parece que todavía que entidades como Funcas pues sigan insistiendo en este tipo de magnitudes macroeconómicas tan etéreas como es el Producto Interior Bruto, como es el paro, sin ir realmente a ver qué es la sostenibilidad empresarial, porque el PIB es que al final son macroeconómicas y yo creo que no del siglo pasado, sino de hace 2 siglos ya. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es rascar, ¿no? Porque efectivamente, fíjate cómo los inmigrantes están aportando gran parte de ese Producto Interior Bruto, gran parte de esas creaciones nuevas de puestos de trabajo, y sin embargo España sigue siendo campeona de Europa en cuanto a paro juvenil, por ejemplo. O si hablamos de paro estructural, pues ya ni te cuento, el paro estructural que realmente es de aquellas personas que nunca más se van a incorporar a un puesto de trabajo, ¿no? Estados Unidos, es verdad, tiene niveles de paro muchísimo más inferiores, pero es que además el paro es muy flexible, constantemente están creándose empleos, destruyéndose otros, pero creándose otros nuevos, ¿no? Con lo cual ese dinamismo no se refleja en la economía española. Con lo cual, al final, que hablemos de PIB, pues efectivamente, cualquier inmigrante que venga a trabajar y que venga aquí pues a producir, pues bienvenido sea. Si el talento nunca sobra, o sea que encantados de que vengan cuantos más inmigrantes mejor a trabajar, a producir, a aportar a la seguridad social. ¿Pero te llama la atención que sea un porcentaje tan alto? Bueno, me llama la atención en contraprestación en confrontación con otros datos, ¿no? O sea, como si vienen tantos, o sea, ¿y qué pasa con los jóvenes españoles? ¿Qué pasa con el paro juvenil español? Que es el máximo de Europa, no es que digamos que estamos en niveles, no, somos campeones de Europa en paro juvenil. Luis Antonio. Bueno, claro, ahí a la hora de incrementar la renta, como la llamemos, Producto Interior Bruto, sí, puede ser en términos extensivos, porque hay más gente, o intensivos, porque aumenta la productividad, ¿no? Entonces, bueno, el estudio del Banco Central Europeo lo descomponía bastante bien, incluso la contribución a lo que sería la población potencialmente activa, ¿no? Que en un país que envejece, como es la mayoría de Europa, pues también implica ese recambio que decimos de generaciones que en su mayoría son adultos jóvenes los que llegan, ¿no? Ahí hablamos del mercado de trabajo en singular, creo que esto alguna vez ya lo hemos comentado, pero son muchos mercados de trabajo simultáneamente, según actividades, modalidad de negocio, localización geográfica. ¿Qué es lo que aportan sobre todo los inmigrantes? En primer lugar, rellenar parte de los huecos de nuestra estructura laboral que los autóctonos no los llevamos a cabo, o porque no tienen reputación, no tienen prestigio, porque son duros, ¿no? Lo vemos de manera cotidiana, los bares de barrio, pues la gente de nacionalidad asiática, china principalmente, ¿no? Los repartidores mayoritariamente latinos, sector
de la construcción, pues a lo mejor rumanos, ¿no? Mataderos subsaharianos. Empleadas del hogar. Empleadas del hogar. Cuidados. Sí, entonces rellenan una serie de actividades que, porque tenemos mecanismos de lo que se llama un salario de reserva alto, o bien las ayudas familiares, o los desempleos, o el ingreso mínimo vital, los que somos autóctonos, nos permiten ser más selectivos. Y en ese desempleo, pues sobre todo los jóvenes, pues a lo mejor esperar más tiempo y desencadenar esa entre otros motivos, ¿no? Esa cifra tan alta. Y luego es la movilidad geográfica, que esto para quienes estudiamos a veces el mundo rural, el puerto de entrada muchas veces son ocupaciones pues agrarias o desempeños, pero ellos en sus expectativas, lo que ellos ven en el cine es Madrid, Barcelona, ven el Santiago Bernabéu, y aunque empiecen trabajando en un pueblecito del sistema ibérico, donde entonces aportan movilidad con lo bueno y lo malo que esto tiene, ¿no? Son dos cuestiones que en España, que tenemos muy segmentado el mercado laboral, ellos contribuyen a solucionarlo de alguna manera, la movilidad. Y fíjate que en la crisis de 2009 ellos fueron una válvula de escape, que aunque aquí llegáramos a unas tasas de desempleo altas, fueron menos porque muchos volvieron a su país de origen. Entonces en esas cifras de llegada también habría que restar los retornos, que en algunas nacionalidades lo empezamos a ver también que son menos que hace unos años. Como rumanos, por ejemplo. Exacto, porque no se desmenuza en este informe de dónde provienen. Hay algunos que vienen de Europa, del continente americano vienen también muchos, pero claro, la sensación que nos queda con lo que estamos hablando, y lo reflejan los informes, tengo aquí otro de FEDEA, que ya lo habéis dicho, por supuesto son en general ocupaciones poco cualificadas, sector agrario, construcción, hostelería y servicios domésticos, es lo que estamos diciendo, es decir, no vienen tantos ingenieros. Pero ¿no? Como muy bien apunta Luis Antonio, todo depende de qué situación de partida te comparas, porque en otros países que desde luego son países emergentes y que no tienen desarrolladas un tipo de infraestructuras económicas sociales como España, pues claro, cuando viene aquí una persona y ve el salario mínimo interprofesional que a un español le puede parecer irrisorio, claro, esta persona que viene a lo mejor de otro país donde no hay sanidad, donde no hay educación, donde no hay seguridad, donde no hay ocio, todo este tipo de actuaciones que se las tiene que pagar de su propio bolsillo, empiezas a sumar remuneración y al final el sueldo, que son 20.000 euros, pues resulta que son a lo mejor 50.000 o 60.000 euros. Si estás sumándole también la seguridad gratis, la educación gratis, la medicina gratis, el ocio gratis, muchos transportes también bonificados y gratis, ayudas también a la vivienda, con lo cual este estado del bienestar que tenemos en España y en otros países no tienen, pues al final es muy atractivo para otro tipo de personas. En cualquier caso, si los españoles no quieren cubrir diferentes puestos de trabajo, pues bienvenida sea toda la inmigración legal, fenomenal. Quiero decirte que eso al final, como muy bien decía Luis Antonio, estamos rellenando huecos, oferta y demanda, el mercado es perfecto y por supuestísimo encantados de que venga cuanta más gente legal a España. Con relación al capital humano, un cierto matiz, ¿no? Tenemos una cuestión que es el reconocimiento de títulos, de profesiones, que esa es una de las cosas que consiguió Bolonia. La homologación. La homologación, ¿no? Entonces, y su poder de negociación, ellos llegan y tienen que coger lo primero que pillan, ¿no? No tienen, como decía, ese respaldo que, por ejemplo, los jóvenes en gran medida tienen. Entonces, a veces podríamos decir que es como si tuviéramos un buen delantero centro y lo hiciéramos jugar de utillero, ¿no? Se dan a veces esas distorsiones, ¿no? Distorsiones, incluso paradojas. Porque su poder de negociación es menor, ¿no? Y ahí se te ha ido el santo al cielo. Algo de lo que comentaba. Sí que te ayudó no a recuperar, que no sé lo que estabas pensando, pero sí a apuntar a algún otro factor. A mí me parece muy interesante lo que ha comentado también Juan. Sí, ha vuelto decía el un poquito recordando la estrategia, porque España es un país donde todo lo hacemos rápido, ¿no? Y hay generaciones en las que nuestros padres o abuelos iban a Venezuela o iban a Suiza o iban a Alemania. Y no solo está el estado de bienestar que da unas rentas en especie para autóctonos y para extranjeros más fácilmente para autóctonos, sino también es su ahorro. Muchos vienen con la estrategia de retorno, igual que lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, ese ahorro que capitalizan aquí, el euro es una moneda potente que convertida a lempiras o a pesos de su moneda local les permite financiar a la familia. Eso es. O capitalizar para luego montar ahí un negocio, ¿no? Sí. Entonces, a veces puede ser un juego de suma positiva. Ellos aportan aquí una fuerza de trabajo, retornan con un conocimiento adquirido a su país de origen y con unos ahorros, ¿no? Entonces, bueno,
tenemos que verlo no con una foto estática, sino con algo dinámico, que es también muy dinámico. Muy dinámico, es verdad, y muchos envían dinero a sus redes familiares en sus países, eso es cierto. Decía lo del paro juvenil, claro, porque si hablamos de puestos de poca cualificación, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Hay una sobrecualificación? No sé si ese es el problema para que haya tanto paro juvenil. A ver, no quiero simplificar, pero están llenos de máster, llenos de grados, y luego ahí parece un embudo en según qué salidas del mercado laboral para esos jóvenes. Yo creo que es que la formación, claro, como las leyes, ¿no? Como la normativa, no va tan deprisa como va la sociedad. Y efectivamente, al final, pues estos espíritus emprendedores, ¿no? Que realmente debienen de ser emprendedores y también intraemprendedores. Los profesionales, los trabajadores de las empresas también deberían ser emprendedores dentro de sus propias empresas, ¿no? Tener ese cierto margen de flexibilidad, de resiliencia. Es un poco cursi esta palabra, ¿verdad? Pero realmente está muy de moda, ¿no? Ahora, Entonces, sí. Yo creo que cada vez las personas pues tenemos que tener esa formación en el sentido de entender que la universidad te exige una formación, un esfuerzo, un conocimiento más allá de los aspectos relativamente técnicos, excepto en materias a lo mejor pues más no sé, pues ingeniería o arquitectura, unas cosas que realmente necesitas unas cuestiones técnicas, ¿no? Pero las ciencias sociales, donde al final yo creo que debemos de ir más hacia ese humanismo, más allá de ese estricto economicismo, ¿no? Que a lo mejor pues en los años 80 estaba imperante, ¿no? Esa al final matematización de todas las variables, los mercados financieros, esa exuberancia, ¿no? Y muchas veces irracional, ¿no? Y ir hacia una economía más ética, donde tratemos no solamente de maximizar los resultados financieros de las empresas, sino el impacto que se genera en la sociedad, y ser conscientes también de que hay impactos positivos que no los estamos contabilizando y que hay impactos negativos que no los estamos tampoco, en fin, tratando de contener o de reducir. Uh-huh. Sí, en el desempleo juvenil sucede algo que se maneja bastante en la economía laboral, que es el emparejamiento, el matching, ¿no? Entonces, a lo mejor no se estudia porque hay cosas que no tienen una reputación, ¿no? La formación profesional, que además llegan muchos jóvenes a la universidad por una inercia, porque en las familias parece que es un tesoro no tener un título. La titulitis. Que además hay un despilfarro tremendo por el fracaso escolar, que es sobre todo de motivaciones, ¿no? Y de plantearse para qué estudiar, tener un motivo. Entonces, yo creo que ahí nos tendríamos que dar una vuelta, pero casi como cultura, como forma de afrontar el reto, y considerar cómo capacitamos a la gente, ¿no? Estoy con Juan, que la idea de emprendimiento también como de adaptarte a lo que no te gusta o sacar de positivo a lo que te enfrentas, ¿no? Porque yo creo que este mensaje, que yo veo muy poquita televisión, pero estas programas reality que dicen, la nuestra, claro. que dicen, sí, cumple tus sueños o no sé qué, y creo que generamos una forma de afrontar la vida, de no estar a la inversa, decir, ¿cómo puedo, en aquello que me toca de ciertas responsabilidades o de ciertos contextos o de cierto momento en el que vivir, cómo puedo aplicar ese emprendimiento, esa creatividad, ese sacarle partido, ¿no? Y yo creo que culturalmente en las familias somos demasiado protectores y no incentivadores de ese decir, oye, que te tienes que reconvertir, que redefinir, aunque seas muy joven. Y yo aquí, ¿verdad?, rompería una lanza también por los empresarios, por esa labor que tienen también al final, porque estamos hablando del paro como la gran lacra de la economía española, y realmente al final, bueno, más allá de las administraciones públicas que dan funcionarios y que había que evaluar cuál es la productividad efectiva, ¿no?, de ese tipo de funcionariado, ¿no?, pero realmente las empresas son las que crean empleo, no los autónomos, los profesionales, efectivamente animamos, ayudamos, divulgamos, pero los que realmente crean empleo es la empresa, son los empresarios, ¿no? Y en este caso también es muy importante también ser capaces de atraer todo el talento posible, incluido en muchos casos el de las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, que muchas veces, por no estar adaptados a los procesos de selección, realmente renunciamos a todo ese talento, ¿no? Estamos hablando de que queremos atraer el talento inmigrante legal, fenomenal, estamos encantados, pero también el talento de las personas con discapacidad. Y hay algunas discapacidades que son más visibles, más complejas de incluir, como la discapacidad intelectual o la enfermedad mental, pero que pueden aportar un valor brutal a la empresa. Y desde aquí pues lanzo mensaje a los empresarios para que también lo tengan en cuenta, que no solamente miren fuera de España ese talento, sino también dentro de España. Perfecto.
¿Vamos a cambiar de tema? Bueno, relativamente, porque yo comprended que como periodista nos gustan los titulares, pero a mí me encanta que vosotros enseguida se profundice, no que nos quedemos en el dato, ¿no? Que muchas veces destacan los medios de comunicación. Este es el titular. España suma 15.400 nuevos autónomos en los primeros 4 meses del año, según el informe del RETA, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pese a la pérdida de negocios en comercio y transporte. El subtitular es interesante también. Los crecimientos más pronunciados, ahora os preguntaré si es que hay un cambio ya de tendencia, fueron actividades profesionales, científicas y técnicas, construcción, hostelería, esto lo subrayo yo, información y comunicaciones y educación. Pero claro, cada vez que hablamos en este país de autónomos tiembla el misterio. Permitidme la frase coloquial, porque todos sabemos que es un colectivo decía dinámico desde luego, pero también que tiene, yo creo que con motivos, muchas quejas de cómo se trata a los autónomos en nuestro país. Cogedlo por donde queráis. Venga, Luis Antonio. Bueno, claro, la etiqueta autónomo, como tú mismo describías, tiene muchos significados y muchos apartados, ¿no? ¿Qué cosas decir? Bueno, a la hora de lo que tal vez apunta el informe que muestra, por un lado, que a veces la dificultad de encontrar empleo, pues una salida puede ser como autónomo, pero ¿no? Por necesidad a veces. Claro, a veces es por necesidad. Es que en la vida distinguir qué es lo que te estira, qué es lo que te motiva, y en eso a veces, pues en determinados ámbitos geográficos, pues por ejemplo el mundo rural, una vía a veces es esa, la del emprendimiento en su nivel más básico, que es el del autónomo. Luego hay ciertos negocios que están evolucionando por cuestión de cambios en los modelos de negocio, ¿no? Hablas del comercio, pues que también influye en la cultura de los consumidores, pues el comercio digital o como la gran superficie al comercio, y eso tiene también unas repercusiones urbanísticas, etcétera, ¿no? Trabajos que antes hablábamos de la cultura del esfuerzo, pues que justamente lo vemos que son emprendedores a veces de otros países los que lo cubren, ¿no? Ojo al transporte. El transporte, Sabemos, ¿no?, el déficit que hay en España y en Europa. Pero fíjate que de conductores de camión, por ejemplo. Sí, que la tecnología, si el camión autónomo, que ya está en pruebas, pues de repente puede convertir ese desempleo estructural que decíamos. Y luego el poder de negociación, fíjate el debate que hubo con los riders, ¿no? Con los si son falsos autónomos, y en periodismo funciona mucho eso. Nombramos aquí en la herejía en la iglesia, de cuántas veces lo que antes eran unas plantillas que se valoraba mucho la cualificación, a que ahora es un empleo bastante precarizado, y una válvula de escape es la conversión en un autónomo, ¿no?, que externaliza la organización grande. En cualquier caso, yo creo que al autónomo, sobre todo en temas de burocracia, de agilidad, de comprensión al contexto, de flexibilidad, más a veces que la fiscalidad, sería muy importante. La carrera de obstáculos que tienen que superar. Yo aquí vuelvo también al mismo concepto que el PIB, ¿no? Al final, el llamar a autónomos café con leche para todos, pues como muy bien decía Luis Antonio, y tú también, Vicente, apuntabas, esto es una marea tan heterogénea que es difícil, ¿no? Y fíjate, apuntando el tema de los periodistas, es curioso, porque realmente al final es verdad que se ha precarizado muchas veces, y al final se ha ascendido a los becarios, a redactores, cuando realmente lo que queremos es periodismo de investigación, que critique al gobierno, que critique al poder, que critique la corrupción, y no al final a reproducir notas de prensa que te mandan, ¿no? Y claro, muchos de estos grandes periodistas lo que han pasado de ser los jefes de redacción de un periódico a pasar a grandes instituciones, grandes empresas, a ser directores de comunicación. Entonces, el sector del periodismo yo creo que está también un poco reinventándose, ¿no? Pero también hay mucho freelance en ese También sector. hay mucho freelance, autónomos, por supuestísimo, y también hay muchos, en fin, viva la vírgenes, que vienen y sin tener conocimientos de periodismo montan sus medios de comunicación y montan sus periódicos. Exactamente. Pero bueno, realmente al final yo creo que, o sea, que la labor importante al final de los autónomos es aportar esa flexibilidad también al sistema, ¿no? Y ser capaces de distinguir lo que es la legalidad y desde luego no caer en el pecado de los falsos autónomos, que eso es hacer una trampa, eso es directamente elusión de la ley, saltarte la ley, hay un marco laboral y tú te lo saltas, te eximes de esa jurisprudencia, o realmente tener esa flexibilidad en donde tú como autónomo pues puedas decidir tus horas de trabajo, tu remuneración variable, si es más en función de los objetivos que has cumplido, de las horas que has destinado, y no que sea que un jefe el que te lo esté exigiendo, ¿no? Porque si te lo está exigiendo ese jefe, como muy bien decía Luis Antonio, ya caes en ese concepto de falso autónomo, y eso al final es una trampa.
Decía, por cierto, apunto más, Lorenzo Amor, el presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que en algunos sectores de los autónomos estaba haciendo mucho daño el salario mínimo interprofesional. Recordáis que este debate, cuando se ha subido tanto, también se hablaba del empleo. No parece que haya afectado, creo, no sé, al empleo, pero los autónomos se quejan mucho. Y aporto otro dato también que se recoge en estos últimos informes, y es que parece que está aumentando el número de autónomos que contratan a un empleado en España. Sí, sonríe Luis Antonio como diciendo, son héroes ya los que contratan a más gente. Contradiría lo que tú comentas, ¿no? Por eso... Yo el otro día, y a veces pongo de ejemplo lo cotidiano, les digo en clase, y puse de ejemplo a mi peluquero, que es muy inteligente. Yo digo, si tuviera una empresa grande, lo pondría de CEO, y me hizo la contabilidad analítica de cuánto tendría que ingresar para tener a un peluquero adicional en su sitio, ¿no? Y claro, no le salían 3.000 y pico euros, ¿no? Y dice, claro, yo eso no lo puedo recaudar en una peluquería de barrio. Entonces necesitamos cierta flexibilidad, porque normalmente tenemos que mirar también el ciclo de vida de los negocios, y lo normal es empezar como autónomo tú misma o con una persona, y eso es una bola de nieve, ¿no? Entonces, tener un contexto en el que apreciemos el potencial de los negocios, ciertas circunstancias de flexibilidad, tanto en lo laboral como en algunas cuestiones también de vigilancia de sanidad o de establecimiento, de agilizar determinados trámites, ¿no? Cuando se comparan estos PIGAs, ¿no? Los planes de interés general y la minuciosidad con ellos. Entonces yo creo que hay que crear un entorno, y también esa sospecha que aunque siempre hay de todo, como que un fraude fiscal grande está siempre ahí en los autónomos, ¿no? Y bueno, puede que haya algún ticket de comida, pero vemos que es incomparable con los pelotazos que se mueven a otros niveles. Y luego, ¿no? un tema también muy importante, que esto es mínimo común múltiplo tanto para autónomos como para las empresas, es el riesgo que se está asumiendo. Cuando muchas veces quieres hacer operaciones financiadas, apalancadas, porque al final eres autónomo, tienes que comprar algo, transformarlo para venderlo, pero esa materia prima, esa transformación, la has tenido que pagar tú de antes, bien al contado, con lo cual ya te quedas sin liquidez, o bien financiándote. Esos riesgos de si luego no eres capaz de vender ese producto con ese margen adecuado, esos riesgos, ¿quién los soporta? Los soporta el autónomo, con lo cual ya si la administración pública está presionando, si los salarios también de esos colaboradores, ayudantes, trabajadores, ¿no? Porque en el caso de tu peluquero, pues yo no sé si una persona con un autónomo y contrata a otra persona, ahí podríamos hablar de jefe, ¿sabes? O podríamos directamente, oye, pues vamos a ser socios directamente, en vez de pagarte yo 3.000 euros, te pago 1.500 y te pago, oye, de los beneficios que saquemos, vamos a pachas. Que eso al final también sería una cuestión también, ¿no? De dilucidar, ¿no? Porque ¿cómo puedo llamar a jefe una persona que solo tiene un trabajador, ¿no? Es que me parece a mí, ¿sabes? Un poco también sin sentido, ¿no? Y el riesgo que está corriendo ese autónomo que contrata a otro autónomo, en el hipotético caso que no funcione, que tiene que despedir, por razones justificadas, seguramente, pues que tenga que hacer frente también unos costes de despido, de no sé qué. Porque claro, yo entiendo que una gran multinacional pues ya tenga dotadas sus provisiones correspondientes, pero claro, un autónomo, un pobre hombre, un peluquero de barrio que tenga que tener el mismo tratamiento fiscal que una gran multinacional, pues parece algo injusto. Claro, porque ahí sumamos levantar la persiana, es decir, los gastos, los costes laborales si contratas a alguien, la fiscalidad, las cuotas que paga el autónomo, claro, al final pones en la balanza en dos columnas y hay muchos autónomos que, esto no estoy descubriendo América, que lo están pasando muy mal mes a mes. Y que al peluquero de Luis Antonio, imagínate que hay obras en la calle y no viene nadie. Pues desde aquí un saludo. Ya lo es en Torrero, ¿no? Michel, que es un figura. Ahí en Fray Julián Garcés. Pues ya está. Yo mando un saludo muy cordial a Noelia, mi peluquera, también. A Isabel, su jefa. Venga, ya estamos. Otros no tenemos ese problema de peluqueros. Bueno, sí, conmigo tienen poco trabajo. Por cierto, por cerrar este tema, ayer mismo el Ayuntamiento de Zaragoza anunció la creación de una oficina de información al consumidor. No, porque siempre, claro, se mira a las administraciones públicas que no ayudan. Bueno, va a haber una oficina física y virtual también a través de una web para esas ayudas que necesitan muchas veces los autónomos antes de empezar. Que también, por cierto, hablo del ayuntamiento, pero como sabéis hay otras instituciones que ofrecen ayuda a los autónomos. No me quiero dejar a nadie, ayudadme, la Cámara de Comercio, por ejemplo. El Instituto Aragonés de Fomento. Es el IAF, correcto. El IAF. ¿No? Y cambiamos de tercio, que nos quedan unos 5 minutos.
Hacía días, sí, se pasa muy rápido. Con esa oficina que no implique más burocracia, que alguien que estaba mano sobre mano, pues. Pero bueno, tampoco yo inicialmente no lo critico. Veremos cómo funciona. Se ha destinado un dinero también para ayudas a autónomos. Veremos. El problema muchas veces es que al final los consejos que tienes que dar a los emprendedores es que no emprendan, porque al final el plan de negocio no es viable, con lo cual prefiere no te metas, no te arruines, no capitalices el paro. Vamos a. Es que a veces ese es el mejor consejo. Pero es que hay que hacerlo desafortunadamente, aunque hagas esa labor de malo. Claro. Pero realmente te duele como emprendedor, pero claro, como profesional, si el negocio no sale, si el plan de viabilidad no es adecuado, pues no hay que emprender. Que hacía días que no hablábamos de Trump. Y por lo menos, hombre, no os pido un análisis psicológico de este señor, pero a mí me da la impresión, no sé si lo compartís, que con esto de los aranceles es el matonismo primero, y ahora el perdonavidas. Ahora decir, mira, ahora con la Unión Europea ya nos ha dado un plazo, con China ya está hablando, les da otro plazo. ¿Cómo veis el tema arancelario? Ojo, que no quiero banalizarlo tampoco, pero que sigue ahí, que de este hombre no te puedes fiar en ningún momento. ¿O es que ha sido Wall Street la que le ha apretado también las tuercas? Bueno, nunca se sabe verdad al final lo que hay en la cabeza ni de esta persona ni de nadie, ¿no? No sabemos casi lo que tenemos en la cabeza. Una cosa es lo que las personas pensamos y otra cosa lo que decimos y hacemos, ¿no? Pero realmente al final, claro, pues puede haber mucho también de ese postureo que estábamos comentando, de ese paripé, ¿no? De ese matonismo que decías al principio, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que al final este hombre es el presidente de Estados Unidos y este hombre tiene que defender a los estadounidenses, no es el presidente de Europa ni de China, ¿no? Entonces él trata de hacer, entiendo yo, lo que mejor será para su país. Otra cosa es que las formas en muchos casos le pierdan y desde luego, sobre todo aquí en Europa, pues claro, nos choquen. Luis Antonio. Sí, claro que nos chocan. Estamos en tiempos de política que, como decía Juan, pues prima más el zasca, la apariencia, el matonismo que el razonamiento de detrás, ¿no? Sí. Entonces hay un debate a veces si sobre Trump es esa persona así imprevisible, chulesca, o hay detrás también un plan, ¿no? Hace poquito yo leía un ensayo que lo comparaban con Nixon, que en su momento también fue muy disruptivo, incluso el paralelismo, que al final fue un problema judicial el que tuvo, que aquí parece, ¿no? Y bueno, la idea también de esta irregularidad de Trump se dice que es que detrás tiene unos grupos, que es cuando, igual podríamos verlo en otros sitios como aquí, cuando lo que aglutina es el no o la protesta, pero ponerlo eso en propositivo es muy complicado, ¿no? Entonces detrás tiene a la industria tradicional, pero también tiene a los tecnólogos de California, tiene a la gente que se ha quedado atrás, los left behind, pero tiene también a la cultura republicana muy localista. Entonces hacer de todo eso algo comestible, coherente, pues hace también que su estrategia a veces sea muy zigzag, muy compulsiva, ¿no? Y en todo caso, claro, estamos en un escenario de partidas simultáneas, multilateral, ¿no? Y bueno, de momento parece que el aparentar jugar de farol, pero al final se descubrirán las cartas, ¿no? Y tal vez no las tenga tan potentes. Me gustaría ver los WhatsApps que se mandan. Los WhatsApps también estarían bien. Casi me lo has quitado de la boca. Ya lo que faltaba, ver los WhatsApps, por ejemplo, con Elon Musk. Imagínate. Se nombraba, porque Elon Musk seguro que le susurró al oído, he perdido, Donald, he perdido. Bueno, ya lo habrá recuperado seguramente, ¿no? Pero el golpe fue fuerte al principio. Todavía no lo han recuperado. No creo que lo haya recuperado, pero tiene margen, ¿eh? Elon Musk tiene... tiene colchón. Tiene colchón, ¿no? Y la creatividad de los motes, saber qué apodos se ponen entre ellos, ¿no? Estaría chulo. En cualquier caso, y con esto terminamos los 90 días, que ya no recuerdo cuándo empezaron, pero corre el tic-tac, tic-tac, y nada, estaremos muy atentos a ver, como decimos siempre, cómo pueden afectar los aranceles a la Unión Europea, a España y Aragón, los que al final se apliquen de esta guerra comercial y arancelaria, que como bien decía Luis Antonio, es multilateral y hay varias partidas en el tablero económico-geopolítico, porque aquí sí que va todo unido. Muchísimas gracias, Juan Royo, Luis Antonio Sáez, por estar con nosotros. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos. Se quedan con la mejor programación. Hasta un próximo programa.